La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes desde el Centro de la Cultura del Rioja, con muchísima actualidad para comentar. Y en el análisis, en Logroño, en su casa, Mariola Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar hoy aquí en Logroño. En tu casa. Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Y Carlos Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú en tu casa durante un tiempo. Yo hice la mili aquí. Es decir, conozco bien esta casa, un año de mi vida en el Raca 45. Que está demolido ya, por cierto. Ayer nos mostrabas perfectamente porque te conocías bien, sobre todo en la zona de bares de Logroño. Efectivamente. Vale. Vamos a empezar con la actualidad y vamos a empezar con algo que les venimos contando desde las 7:30 de la mañana, y es algo que seguramente todos los que están aquí sentados han sufrido en alguna ocasión o conocen a alguien a quien les ha pasado. Les estamos hablando de la sanción de más de 150 millones de euros que se ha impuesto a las aerolíneas de bajo coste por prácticas que todos hemos sufrido en los aeropuertos. Javier Ruizola. Ángeles, y tú y yo, que nos hemos tocado la cartera diciendo, ¿cómo? Claro, ¿Que tengo que pagar por esto? ¿Cómo? Claro, es que son esas cosas, Javier, que te van mordiendo el bolsillo. O sea, tú ves un precio de billete barato, dices, hombre, pues no está mal este precio, pero poco a poco te van sumando, y tanto cabrean a los usuarios en los aeropuertos cuando ven que te cobran por llevar el bolso a bordo, porque tu hijo se siente a tu lado, por imprimir un billete. Sí, son todas esas prácticas, en fin. Abusivas es una forma suave de decirlo, que ahora se sancionan por eso, por abusivas. Son más de 150 millones de euros de sanción. Es la mayor sanción de consumo contra aerolíneas de bajo coste. Para que pongamos en perspectiva, Ángels, la mayor hasta ahora eran 3 millones de euros. Estos son 150. Ryanair, Volotea, Vueling e EasyJet. La multa sanciona 4 prácticas de esto de esto me lo han hecho a mí. La primera, cobrarte por llevar equipaje de mano a bordo. Algunas de esas aerolíneas te cobran por llevar el bolso o por llevar una mochilita a bordo, pese a que el equipaje no se factura. Esa es la principal infracción sancionada. Se dice esto es abusivo y este es el grueso del informe. El segundo lugar, la segunda sanción, el cobro por selección de asiento cuando viajas con una persona dependiente. Por ejemplo, te cobran porque normalmente te asignan asientos separados, padre e hijo separados, y si quieres que tu hijo se siente contigo, tienes que pagar, tienes que seleccionar el asiento. Literalmente, el expediente dice la sanción es por un perjuicio a personas vulnerables que pueden quedar en situación de desamparo. Tercera práctica abusiva, lo que se conoce como falta de transparencia en la información contractual. Esto que estabas diciendo tú. He visto una a 19,95, pero cuando voy al siguiente clic ya son 29,95 y cuando voy al último clic son 49,95. El expediente al que ha tenido acceso la SER dice que esto es una práctica comercial desleal, que dificulta la comparabilidad de ofertas y la toma de decisión de las personas que compran. Y nos queda una cuarta, esto de prohibir el pago en metálico, pero la guinda tiene, porque estas 4 son comunes, una quinta para Ryanair. Ryanair además cobra 20 euros a los pasajeros a los que les imprime la tarjeta de embarque. Literalmente, la multa dice, la exigencia de ese coste desproporcionado por reimpresión de la tarjeta de embarque supone una práctica abusiva y no corresponde con coste real alguno. Así que, ¿qué tenemos hoy? Eso, más de 150 millones, Ángeles. El resultado es esa sanción de más de 150 millones, pero ¿cómo nos deja, Javier, en el aeropuerto? ¿Esto quiere decir que van a terminar estas prácticas de cobros abusivos? Bueno, debería, sí, la respuesta legal es que debería, porque esto no solamente multa, esto prohíbe hacer todo esto a partir de ahora. Así que la respuesta técnicamente es que sí. Y la respuesta real es que probablemente no, por varias cosas y por varios indicios. La primera, porque esta sanción se comunicó a las aerolíneas, según han confirmado algunas de ellas, hace varias semanas. Hoy van a comparecer a las 11. Después de que la SER haya publicado esto, acaban de convocar rueda de prensa para responder, pero llevan semanas cobrándolo. Así que esto de que vayan a cambiar sus prácticas no parece muy realista. Y segundo, lo que dicen es, esta sanción no es firme, puede recurrirse y por tanto todavía tiramos. Lo peor es que, Ángels, hay un argumento de por qué esto en principio va a continuar. Y es el económico. Son 150 millones. 150 millones es una multa notable. Pero es que los beneficios de las aerolíneas con estas cosas son sobresalientes o de matrícula de honor.
Todas las aerolíneas, todas ellas, estas 4 de bajo coste, han batido récord de beneficios este año. Ryanair ha ganado 1.920 millones de euros. Es el récord histórico. La multa que le cae apenas es un 5% de ese dinero. Pero es que EasyJet bate un récord de 380 millones, Vueling 396, Volotea, que es la única que no lo ha hecho público, dice va a ser positivo. Así que, insisto, ¿va a acabar esto? Pues en principio debería, y en la práctica, cuando te ponen una sanción notable, pero tú sacas sobresaliente con todo esto, pues igual esto no acaba. Claro, pero es que esto es lo que más llama la atención, Javier, porque esta es la mayor multa que impone consumo, vale, pero había ya fallos de los tribunales que decían que esto era abusivo. Sí, de hecho, ahora mismo lo que tienes es a las dos partes, los usuarios, diciendo yuju, básicamente. Facu acaba de decir, la sanción más alta eran 3 millones, esto multiplica por mucho. Y a las aerolíneas diciendo, oiga, esto todavía no es firme. Es decir, las dos refugiándose en legislación. Y había legislación, pero lo más llamativo es que esa legislación condena todo lo que se sigue haciendo y lo que ahora también condena consumo. La más llamativa de esas legislaciones, Ángels, es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el año 2014 dictó sentencia contra Vueling y decía literalmente que el equipaje de mano, esto que te leo es literal, debe considerarse un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje corresponda con exigencias razonables. Bueno, pues se sigue cobrando. Y esto fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La misma conclusión tuvo el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que decía que esto era una responsabilidad del pasajero, y que como la aerolínea no hace nada, no te debe cobrar nada. En fin, que todo esto era 2014, toda esta es la jurisprudencia desde 2014, estamos en 2024 y esto sigue siendo práctica común, así que hay ciertas compañías que o vuelan por encima de las multas o vuelan por encima de la ley, Ángels. Javier, gracias. Un abrazo. Claro, me voy a quedar con esto último, Mariola, porque hay sentencias previas. Es verdad que esta es la multa más alta, más dinero, 100 millones de euros, pero había sentencias previas, multas previas, aunque inferiores, y las compañías siguen con las mismas prácticas. No hay ningún tipo de mecanismo para prohibírselas, para obligarles a no hacerlo. Estos son los límites del derecho, ¿no?, que también los tiene. Yo creo que está fenomenal que haya instituciones de naturaleza jurisdiccional o no jurisdiccional que analicen las prácticas que vulneren la normativa en materia de derecho de la competencia, en materia de ayudas públicas, aquí en materia de consumidores, y que ordenen las sanciones pertinentes. Ahora bien, como bien señalaba ahora Ruiz, ¿no?, los beneficios son tan espectaculares de estas compañías que están dispuestas a asumir la sanción y a seguir con las mismas prácticas. Entre otras cosas, porque algunas de estas prácticas, por ejemplo, el cobro por equipaje, es que forma parte de su modelo de negocio. Es que parte del modelo de negocio de estas compañías es que la gente viaje, pero viaje con muy poquito equipaje, porque eso garantiza unos embarques rapidísimos, que no pierdan slot, que lleguen a tiempo, incluso antes de la hora prevista, que es lo que ocurre en muchas ocasiones con Ryanair. Tiene un exitoso proceso en materia de puntualidad, cosa que otras compañías no lo garantizan, y en parte se asienta sobre algunas de estas prácticas. Y por eso yo tengo la impresión de que no es fácil activar todas las palancas jurídicas o no jurídicas para modificar prácticas que se asientan sobre su propio modelo de negocio, que es exitoso. Pero deja al consumidor, deja al viajero completamente indefenso. Bueno, en parte sí, y yo diría que también estas compañías captan un modelo de pasajero que está dispuesto, desde luego no a pagar por la tarjeta de embarque, pero es un modelo de pasajero que ya está muy acostumbrado a las aplicaciones, que lo de la tarjeta de embarque impresa le suena un poquito a cosa del Pleistoceno. Y sobre todo es un modelo de pasajero, viaje corto, mucha mochila, y quizá tengo la impresión de que todas estas prácticas que son abusivas, no sé en qué medida las viven como una carga excesiva. Como una agresión. Y yo creo que también de eso se aprovechan, ¿no? Aroca.
Yo lo incluiría esto dentro, para hacer un análisis de mi punto de vista más completo, yo lo incluiría dentro de un fenómeno mayor que supera las propias compañías aéreas, ¿no? Que es la globalización de la turistificación. O sea, el turismo, dicen, yo lo pongo entre comillas, se ha democratizado. Y entonces todo el mundo se está moviendo constantemente. Y las compañías estas aéreas baratas son una herramienta precisamente de esa turistificación. Y como la turistificación da tanto dinero, pues difícilmente las autoridades de cualquier nivel, de nivel central, nivel autonómico, le meten el diente, que diríamos en términos populares, a este tipo de compañías. Yo me pregunto, como seguramente se estará preguntando a todo el mundo aquí y todo el mundo que nos está escuchando, si lo van a cumplir. Eso es la primera duda pues ya te doy yo la respuesta. No, la ha dado Javier Ruiz. Claro, ya te damos la respuesta, no. Claro, no la van a cumplir. ¿Y por qué no la van a cumplir? Pues tiene que ver también con lo que acabo de decir, porque tiene un gran poder de intimidación y tiene un gran poder de presión sobre autoridades centrales, autonómicas y locales. Lo primero que plantearán en determinados sitios, pues yo quito esta ruta, yo quito esto. Saben intimidar muy bien, saben chantajear. Y como quiera que determinadas autoridades, en este último caso singularmente autonómicas, presumen de seducir a estas compañías para que hayan vuelos domésticos dentro de sus propios territorios con destinos algunas veces exóticos, pues ahí se forma la tormenta perfecta. Y, en último lugar, decir una cosa, el que ahora mismo se hayan tomado medidas, en principio, que veremos a ver si se cumplen, judiciales, sobre un aspecto solamente de las compañías estas aéreas baratas, no deberían de hacernos ni alejarnos de otra situación que es especialmente grave. Porque decía Mariola, y con buen criterio, que formaba parte de su negocio, ¿no? Claro, es que lo barato a veces se fundamenta en una estrategia de cobros muy altos, es decir, cobrar por todo, pero pagar muy poco, por casi todo. Y dentro de eso poco lo que pagan son salarios absolutamente inaceptables. Por tanto, yo animo a la justicia a que también se fije en los trabajadores y trabajadoras de estas compañías aéreas. Y tiene otra derivada también esto, que esto lo hemos hablado también con Ruiz en otras ocasiones, cómo se han puesto los precios de los billetes de las compañías que no son low cost. Es decir, están disparados con unos precios que yo no sé si son acordes a los gastos que tienen, porque muchos tienen monopolios en rutas, solo puedes coger esa compañía aérea para viajar y te pueden cobrar lo que ellos quieran. Nos están cebando constantemente. Tú verás la publicidad, te ponen paisajes idílicos en donde ves muchísima gente caminando en la playa, tomando el sol, disfrutando de la gastronomía, y tú dices, ¿yo qué? ¿Yo por qué no? También, ¿no? Si tú también te vas y te compras un billete y ahora te cobran el billete lo que a ellos les da la gana. Solo una cuestión para que quede claro. Decías, habéis citado sentencias del Tribunal de Justicia y no lo he comentado en mi intervención, pero quiero dejar expresamente claro este punto. Las sentencias del Tribunal de Justicia son de obligado cumplimiento y la Administración española y la de todos los Estados miembros está obligada a hacer un seguimiento y a garantizar su cumplimiento. Pero aquí unimos con la reflexión que hacía Javier, la presión que pueden organizar y que están en condiciones de ofrecer estas compañías en algunos lugares donde están asentadas, en aeropuertos pequeños, en comunidades autónomas pequeñas, etc. Como decían nuestras madres, lo barato sale caro muchas veces. Es decir, yo creo que eso es un principio que hay que aplicar también en las compañías de bajo coste. Pero yo voy a centrarme en algo del aspecto jurídico. Me gustaría no ser escéptico, pero soy muy escéptico sobre las sanciones. Es decir, si uno ve las como multas, elemento de disuasión. Claro, no, porque luego no llegan a los tribunales, o los tribunales dan la razón siempre a las compañías. El derecho español es tan garantista que hace que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia habitualmente sanciona a muchísimas compañías por colusión de intereses, por pactar precios, para hacer una política de oligopolio. Es muy habitual que la CNMC, y es tan habitual como cuando llega a la Audiencia Nacional, pierde prácticamente más de la mitad de los juicios. ¿Por qué? Porque es excesivamente garantista el sistema español. Y hay delitos como estos que son muy difíciles de demostrar. Y muchas veces, por razones formales, el sistema impide que se sancione a organizaciones que han pactado precios o que han hecho una política, digamos, cuando compiten en una adjudicación pública, hay un previo acuerdo entre compañías que luego van a la licitación. Es decir, yo creo que y si uno ve las estadísticas de la cantidad de juicios que ha perdido la CNMC en la Audiencia Nacional o incluso en tribunales superiores, es
te echa la mano a la cabeza diciendo ¿cómo es posible que ocurra esto? Pero ocurre. Por eso soy muy escéptico. Creo que la sanción está bien dirigida, el consumo ha hecho su trabajo, no hay que decir más, pero soy muy escéptico sobre que esto salga adelante. Pero no solo por los recursos que tú planteas, es que los datos que nos daba Javier Ruiz, por ejemplo, Ryanair tiene un beneficio neto de 1.920 millones. 100 millones de euros de multa, el 5% de sus ganancias, son cosquillas, o sea, yo creo que ya debe formar parte de su presupuesto, cuando ellos deben hacer el presupuesto a principio de año, está incorporado ya las posibles multas que te van a poner. Porque el régimen de sanciones no se ha actualizado de acuerdo con los beneficios de las empresas. Claro. Es decir, hay un automatismo que yo creo que hace que si en el derecho no lo modernizas, no lo actualizas permanentemente, pues ocurren situaciones como esta. Y porque la sanción tiene que ir acorde con, digamos, la vulneración. Y, claro, tampoco puedes poner una sanción gigantesca por un comportamiento abusivo, sí, pero obviamente... A raíz de lo que dice Carlos, también podríamos hacer una pregunta, creo que sería muy pertinente. ¿Al servicio de quién está la justicia? Porque si la justicia de manera insistente, de manera constante, en este tipo de asuntos que benefician a los derechos de los consumidores, que son fundamentales también en el sistema capitalista, pues resulta que hay una justicia que siempre falla de manera, de manera constante a favor de este tipo de empresas, de compañías, algo estará pasando ahí, ¿no? A lo mejor no lo podemos preguntar también. Hay un elemento, yo creo, que tampoco podemos obviar, que es que el destinatario o el cliente principal de estas compañías está dispuesto a sufrir estos inconvenientes porque saben que es la única manera de viajar o de viajar con la periodicidad que ese colectivo desea. Por lo tanto, la empresa tiene aquí el mejor escudo protector, que es sus propios clientes o una mayoría de clientes. Igualmente vamos a vender los billetes. Hombre, lo de impresión de billetes, ya digo, es que no hay más que subirse en un avión de Ryanair, ver la geografía humana y si le hablas de impresión te dirá que de qué me estás hablando. Y tampoco te puede llevar una impresora a la maleta. Efectivamente. Vamos con lo que ha sido la noticia de la noche, la portada en todos los medios en Estados Unidos, portadas que quedan ya para la historia, porque por primera vez un jurado ha declarado culpable por una causa penal a un expresidente del país, a Donald Trump. We are looking at count 1, guilty. Count 2, guilty. Count 3, guilty. Culpable de un delito tras otro, así lo contaban en la televisión estadounidense. Count 33 and 34, guilty. That is Donald J. Trump, defendant in New York versus Donald Trump, found. Nombrando los 34 delitos, todos de los que estaba acusado el expresidente de Estados Unidos, corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Àngels? Buenos días. Esta causa en concreto, porque no olvidemos que tiene más causas pendientes, viene de los pagos a una actriz porno a la que intentó mantener en silencio para que no contara que se habían acostado juntos. Para hacerlo, como quería mantenerlo en secreto porque estaba en campaña electoral, falsificó documentos y ahí nació el delito. Estos son los hechos inmediatos. La pregunta, Sara, es ¿qué le queda ahora por delante a Donald Trump y cómo puede influir en su carrera electoral? Pues a partir de ahora estaremos muy pendientes de dos cosas. Por un lado, de la condena, que se conocerá el 11 de julio, que es 4 días antes de la convención republicana que tendrá lugar en Michigan y donde le tienen que ratificar como candidato oficial. Recordemos que a Trump le pueden caer hasta 4 años de cárcel, aunque su edad, tiene 77 años, y la falta de antecedentes penales en este caso le favorecen. Y por otro lado, estamos pendientes también del impacto que esto tendrá en el Partido Republicano y también en las calles. Los principales pesos pesados del partido han salido a apoyarle y aunque sus simpatizantes se caracterizan por su elevado nivel de fidelidad, habrá que ver si esta lealtad se sostiene y si la sentencia le va a pasar factura entre los más moderados. Lo que sí está claro es que Donald Trump, sin sorpresas, seguirá utilizando este juicio como munición electoral. Ayer insistía en su inocencia y se autodenominó como preso político. Estas fueron sus primeras palabras al salir del tribunal tras conocer la sentencia y acto seguido asistió a un evento para recaudar fondos y luego a pasar la noche en la Torre Trump, donde mañana por la mañana, a vuestras 5 de la tarde, dará una rueda de prensa. Claro, en todo caso, Sara, con esa rueda de prensa y con cada palabra que pronuncia, queda claro que Trump solo piensa en las elecciones porque este veredicto, y esto es importante, no le impide ser candidato y todo apunta a que va a serlo. De hecho, Donald Trump ayer se refería al 5 de noviembre.
November 5th by the people. Como el día del verdadero veredicto, el que va a deliberar el pueblo estadounidense, apuntaba. Y en estas últimas horas hemos visto cómo los pesos pesados del partido le han salido a apoyar. Lo ha hecho el presidente de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del país, Mike Johnson, también su ex rival Ron DeSantis, gobernador de Florida, así como otros gobernadores, senadores o también altos cargos, muchos de ellos, de hecho, nombres que suenan como posibles candidatos para la vicepresidencia. Y en cuanto al presidente Biden, se ha limitado a intentar movilizar. En un tuit de campaña ha destacado que la única forma de evitar que Trump regrese a la Casa Blanca es votando en las próximas elecciones. Y es que recordemos que según la Constitución el expresidente podría seguir dirigiendo el país entre rejas. Sara, gracias. A vosotros. Lo decíamos, Carlos, histórico, porque por primera vez un expresidente de Estados Unidos, bueno, no conocemos todavía el veredicto de la condena, pero sí considerado culpable en una causa penal, pero claro, también será histórico que pueda presentarse a unas elecciones y que pueda convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos. Y todo lo que pasa alrededor de Donald Trump es inédito desde el punto de vista del derecho, porque ningún constitucionalista y ningún legislador y los padres de la Constitución americana podían prever una situación como esta. Yo creo que lo relevante, más allá del caso Donald Trump, es la esencia de lo que hay detrás del comportamiento de Donald Trump, que lo contaba ahora Sara Canals perfectamente. Es decir, el choque de legitimidades entre el voto popular, es decir, las urnas, y la legitimidad que te da el Parlamento, te lo dan los jueces. Yo creo que eso es un tema fundamental, porque lo estamos viendo también en Europa. Como muchas veces se está enfrentando la legitimidad del Parlamento, ayer vimos la amnistía, es decir, se cuestionó el que el Parlamento tuviera capacidad para tomar una decisión autónomamente del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Es decir, y lo que plantea Trump es exactamente eso. Es decir, yo gano las urnas y por lo tanto el derecho es mío. Es decir, me parece que ese es el tema de fondo que yo creo que están aprendiendo mucho los populismos, que ya lo vimos en Brasil, lo hemos visto en otras partes del mundo, y creo que nos debe llamar más la atención. Probablemente no va a tener mucho más recorrido esta sentencia, porque además hay todavía 2 tribunales de apelación por encima que pueden echarlo para atrás, y en cualquier caso la decisión se va a retrasar respecto a las elecciones de noviembre. Pero creo que el tema de fondo es ese, es decir, la lucha de legitimidades entre el poder del voto y el poder de los jueces. Mariola. Comparto esta percepción de Carlos, que el punto de análisis yo creo que más sofisticado debe incidir en ese elemento, el choque de legitimidades en momentos donde la democracia está siendo zarandeada por prácticas ignotas. Y creo que las declaraciones de ayer de un Trump, por cierto, bastante noqueado al escuchar el veredicto, demuestra cómo alguien que está dispuesto a acceder a una alta magistratura como la presidencia de los Estados Unidos no tiene límite a la hora de hacer críticas a una institución como la institución judicial. No hay más que repasar las declaraciones. Vamos a ver también la reacción del Partido Republicano. El 11 de julio se dicta la sentencia de este caso, donde se impone la pena, que puede ser, la prensa hoy habla de hasta 4 años de cárcel, y unos días después el Partido Republicano tiene que confirmar al candidato con el que quiere concurrir a las elecciones. Todo invita a pensar que lo hará en la figura de Trump. Tan es así que el propio Biden ayer ya imaginaba ese escenario como real cuando animaba a los electores a: si ustedes quieren librarse de este candidato, hay que ir a votar. O sea que, por tanto, todo el mundo da como válido que nada impedirá que este señor se presente a las elecciones, puesto que además el ordenamiento jurídico americano, hoy lo refleja muy bien también la prensa, pues obviamente no le impide esta opción, ¿no? En definitiva, transitamos por territorio ignoto en lo que es los modelos democráticos actuales. Estábamos en el análisis de la sentencia. Bueno, no conocemos todavía en qué consiste la condena, pero sí declarado culpable de 34 delitos el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que él ya va a utilizar, ya está utilizando para su campaña electoral. Decía Mariola, bueno, vamos a ver qué hace el Partido Republicano en cuanto se conozca la condena. Puede ser condenado hasta 4 años de cárcel. Y hablaban los dos, Aroca, hablaban de el choque de legitimidades. Yo, al contrario de mis compañeros, no creo que haya un choque de legitimidades. Yo creo que son 2 legitimidades que van paralelas. La legitimidad jurídica, jurisdiccional, va por un lado, y la democrática, que reside en el derecho al voto libre y directo de la gente, va por otra. Yo creo que Joe Biden ha estado bien cuando ha dicho, bueno, en cualquier caso, a ver lo que dicen los americanos.
Pero es que los estadounidenses ya dijeron en su momento que Trump iba a ser el presidente de la República. Ya lo dijeron. Y además con un electorado compuesto además por minorías racializadas. Es decir, que el pueblo americano está dispuesto incluso a un personaje como Trump, que ya tiene una reputación anterior a estas condenas, suficientemente como para que un demócrata, digamos, reflexivo, no lo vote como presidente. El problema aquí está, en mi opinión, es que este populismo de extrema derecha globalizado pues está penetrando y poseyendo las instituciones democráticas, y dentro de las instituciones democráticas incluye a los partidos políticos. O sea, ¿por qué hace el Partido Republicano con un personaje como Trump? Yo no lo entiendo, pero ya habéis contado que se han lanzado en su defensa, ¿no? Y antes decía Carlos, y hablaba de este populismo globalizado, y hablaba del caso de Estados Unidos, del caso de Brasil o de Argentina, pero no hay que irse tan lejos. Nosotros tenemos en nuestro país casos también de este populismo de extrema derecha que está poseyendo las instituciones, y en donde hay determinados sitios, pongamos que en Madrid, en donde el discurso consiste en hablar de la libertad de caña y de los bolquetes de puta. Y los bolquetes de puta no es porque se me haya ocurrido, es que lo dicen ellos también. Entonces, claro, ese es el reto que enfrentamos. No es un problema de choque de legitimidades, no. El problema es si la democracia está o no está en peligro con este tipo de populismo globalizado de extrema derecha. Yo creo que sí. Yo creo que personas como el de la motosierra, como los que se van a hablar con Netanyahu para hablar de no sé de qué, ¿no? Porque es todo elocuente, es ventrílocuo este genocida, ¿no? Pues no lo sé. Y eso está ahí, y estamos los medios de comunicación contándolo, porque tenemos que contarlo, pero otros no solamente lo cuentan, otros hacen apología de ese tipo de conducta. Y claro, la extrema derecha y el populismo ese globalizado se está cada día más metiendo en la entresustancia de la propia democracia. Sí, yo lo que quería decir fundamentalmente es que las urnas no tapan las reglas de convivencia. ¿No? Quiero decir, porque eso es habitual. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las primarias muchas veces. Es decir, alguien aparece como el líder de un partido político porque ha ganado un congreso democráticamente, y tiene su función la democracia en un partido político, pero luego dice, como he ganado a las bases, ya me limito a tomar las decisiones de manera unipersonal y no tomo en cuenta a los cuadros medios de mi partido, porque yo he ganado las bases. Eso es un problema fundamental que se está dando en las democracias. Y ya no es el populismo, incluso en partidos convencionales, en las que el líder dice que ¿para qué me sirve a mí un comité intermedio?, cuando realmente yo he ganado las bases. Es un debate de fondo sobre el modelo de democracia que tenemos. Y si no somos capaces de entenderlo, pues probablemente vamos a una democracia basada en el año 33, en Hitler, cuando él planteó el que yo me acabo con todas las leyes anteriores porque yo he ganado las elecciones. Ahí que es un tema de fondo, yo creo que se está planteando en todas las democracias liberales. Y ya no digo el caso de Trump, que es un caso extremo, evidentemente, o el de Bolsonaro o el de Milei, que lo plantean en esos términos, la libertad frente a las reglas de convivencia. Es decir, eso no tiene ningún sentido, y yo creo que hay que replantearse, porque hay una cuestión de fondo que tenemos que verlo. Volviendo a Trump, porque yo creo que esa es la noticia de hoy, yo creo que hay algunos elementos que vale la pena recordar, porque si no, yo creo que los estamos también normalizando. Este señor tuvo una participación, no sabemos de qué magnitud, y tampoco sabemos si es posible probarla ante unos tribunales, pero es evidente que alentó a un asalto al Capitolio. Es decir, estuvo en su... No es un tema pequeño. Bueno, es un de probarse, es el único delito por el que en el ordenamiento americano le impediría presentarse a estas elecciones, que obviamente ese caso no está abierto contra él. Es decir, estamos ante un personaje que ha demostrado que está dispuesto a hacer todo lo que sea pertinente y necesario para configurar un modelo de ejercicio del poder en unas claves que desbordan claramente las reglas y las normas de la democracia convencional y parlamentaria en los términos que la tenemos configurada en Europa, pero también en América. Y hablábamos del Partido Republicano. ¿Qué va a hacer el Partido Republicano? Por supuesto va a confirmar a este candidato, yo en eso no tengo ninguna duda, pero coincidiendo también, Carlos, con lo que tú suscitas, es que el Partido Republicano, ¿qué queda del Partido Republicano en su configuración como una estructura que ordena un programa determinado, que configura un proceso de selección de candidatos? De eso no queda nada.
De eso no queda nada y ahí hay una responsabilidad también que vale la pena apuntar. No, decía, yo no creo que el problema esté en el mal funcionamiento de los partidos políticos, no desde el punto de vista que tú lo has dicho, Mariola, sino del que decía Carlos, ¿no? Porque los hiperliderazgos, el fulanismo siempre ha existido en política. Pero no ahora que la democracia está en peligro, sino cuando la democracia era extraordinariamente fuerte. Churchill fue un gran hiperlíder de su propio partido. Bueno, iba cambiando de partido. Eso te iba a decir, y a cada partido que llegaba era el líder, y luego se permitía incluso decir aquello que ha pasado a la literatura política al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Y lo decía él, lo de Hitler era distinto. Hitler y su partido decían abiertamente y se jactaban de decir vamos a utilizar las reglas de la democracia, en este caso la Constitución de la República de Weimar, para destruir la democracia. Y ahí es donde hay que poner el hilo, el dedo, no en que los partidos funcionen mejor, ojalá funcionen estupendamente, sobre todo me refiero a la izquierda, ojalá, yo hablo de la izquierda, ojalá en la izquierda no hubiera fulanismo ni hubiera hiperliderazgo, pero bueno, es un vicio que tienen los partidos que tendrán que corregir. Pero el verdadero problema es cómo determinadas formaciones políticas se están metiendo en la democracia para destruirla, porque este señor Trump es un destructor de la democracia, no es solamente un mal presidente de los Estados Unidos. Antes cuando decía Mariola lo del asalto al Capitolio, el problema del asalto del Capitolio es que la justicia norteamericana es tan censitaria, quiere decir que el que tiene dinero tiene los mejores abogados, que son capaces de subvertir incluso el orden constitucional jurisdiccional para que su conducta no tenga ningún reproche penal. Yo creo que hay un cierto consenso en que la mayor aportación que hace el derecho constitucional norteamericano al mundo es la figura de los contrapoderes. Es decir, se entiende que el poder hay que repartirlo. Madison y todos los legisladores de la Revolución Americana plantearon que hay que buscar un sistema de contrapoderes en la que no se le puede dar todo el poder a alguien, ni siquiera a las urnas. Porque está limitado por el derecho. Por cierto, es decir, es lo que está planteando el populismo ahora. No hay Consejo reventar General ese del principio Poder Judicial. constitucional. Por cierto, digo que no hay, había aprovechado una cuña, que en Estados Unidos no hay Consejo General del Poder Judicial y es una democracia plena. Afortunadamente. Mira, casi una cosa nos lleva a la otra, porque quiero empezar a hablar de amnistía, pero quiero empezar por un episodio que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados durante el debate de la ley de amnistía y posterior votación. Hubo bronca, fue un pleno tenso, pero el momento más álgido de esta bronca que impulsó la ultraderecha, que impulsó Vox desde sus escaños, con todo tipo de gritos, con todo tipo de insultos, y hay un momento determinado de ese pleno, que es cuando, como la votación era por llamamiento, cuando se está llamando a votar a los miembros del gobierno, empezando por el presidente del gobierno, y los diputados de la ultraderecha, los diputados de Vox, van gritándoles, van insultándoles uno a uno. Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Díaz Pérez Yolanda. Sí. Bolaños García Félix. Sí. Silencio. Puente Santiago Óscar. Traidor, mientras llamaban uno a uno a los miembros del gobierno en la votación de una ley que se estaba votando en la Cámara, que se estaba votando en el Congreso de los Diputados, donde hay debate y donde cada partido vota lo que considera. Pues mira, yo creo, Ángeles, que hay palabras que cuando se pronuncian en entornos tan sagrados, si se me permite la expresión, como el Congreso de los Diputados, y cuando se hace en un momento tan sagrado como es la votación de una ley, yo creo que son violencia política. Y creo que la palabra traidor, dicho por representantes de la soberanía popular en un momento tan importante como es la votación de una ley, estés o no de acuerdo con ella, hay que calificarlos así. A mí se me acaban también un poco las palabras para hacer análisis político acerca de todo esto. Pero quiero aportar también un elemento un poco esperanzador. Yo quiero recordar que muchas figuras políticas que hoy calificamos como grandes prohombres de la democracia en España fueron en su momento calificados como traidores. Creo que Adolfo Suárez, ¿cuántas veces tuvo que escuchar esto? Y otros líderes políticos. ¿Por qué? Porque probablemente llevaron a cabo acciones políticas que resultaban saltos importantes en lo que es la configuración de la convivencia en un país. En aquel momento, pues desde legalizar el Partido Comunista, ahora sí, una ley de amnistía a la que se le juzgará seguramente por sus resultados. Veremos si consigue lo que persigue y será ese juicio
que probablemente necesita unos tiempos, aunque ya tenemos algunas evidencias claras de lo que ha supuesto de los indultos, de lo que ha supuesto también las elecciones en Cataluña, que nos permiten intuir por dónde van a ir los tiros. Entonces, violencia política, pero a la vez cuidado, porque en ocasiones quienes son los traidores en un momento determinado son los prohombres de la historia en un momento después. Claro, es que utiliza la palabra traición a aquella formación política que después de la decisión legítima de un gobierno legítimo de reconocer el Estado de Palestina, se va y se entrevista con un personaje que está siendo juzgado por la Corte Internacional de Justicia para decir que él no está de acuerdo y que está dispuesto a cambiarlo. Esa persona que se va de excursión a Jerusalén es la que su partido acusa constantemente de traidor a otros que han aprobado una ley que, por cierto, ya ni el PP prácticamente cuestiona, quiero decir, o al menos no la utiliza como argumento político. Es curioso que el Partido Popular no haya utilizado prácticamente la palabra amnistía en las elecciones catalanas en casi ningún momento. O sea, haya ido incluso a Cataluña a hablar de la mujer del presidente, de la señora Begoña Gómez. O sea, por tanto, lo de la amnistía hasta se le desmorona en las manos al Partido Popular. Pero cuando se utilizan por parte de estos partidos de extrema derecha las instituciones y el Parlamento, donde se han podido expresar en contra de la ley de amnistía. Ha habido debate. O sea, utilizan esa Esta cámara. Es la fórmula. Meses de debate. Claro. Utilizan la Cámara para dinamitarla con su comportamiento. Volvemos otra vez a la historia de Hitler, ¿no? Es que exactamente lo que hacían ellos. Pero vuelvo a insistir, este tipo de comportamiento a quien interpela no solamente a la ciudadanía, en este caso interpela también al PP. Porque le volveré a decir, como hemos dicho muchas veces y volveré a insistir, ¿qué hacen ustedes con este partido gobernando comunidades autónomas del Estado español? Carlos. Yo ayer, cuando estaba escuchando el debate, que es un debate parlamentario, rico en matices, y por supuesto cada uno tiene su posición sobre la ley de amnistía, y oigo la palabra traidor, me acordé inmediatamente de una expresión que me parece la más terrorífica de la historia política de España, que es la anti-España. Es decir, eso se dio mucho durante el periodo de entreguerras en la República Española, donde el que no comulgaba con mis ideas no era español, era antiespañol. Y en el fondo lo que está diciendo con la palabra de traición es que yo tengo la versión de lo que es español. Y el que no piense como yo no es español, es la anti-España. A mí me parece que ese terreno en el que precisamente, y tiene razón Aroca, el Partido Popular tiene que distanciarse de Vox. Es decir, por pensar de una manera diferente no eres más o menos español, simplemente piensas de una manera diferente. Y yo creo que el concepto ese de traidor, que es un concepto que te devuelve a la peor España, esa España negra que nos llevó a la guerra civil y nos llevó a la dictadura de 40 años. Hablábamos de la bronca en el Congreso, eso pasó primero, en cuanto se estaba aprobando la ley de amnistía, pero después hubo protesta de otra forma desde dentro de la estructura judicial, después de que la amnistía saliera aprobada. Los 4 fiscales del Tribunal Supremo, los que llevaron la causa del procés, enviaron ayer un informe al fiscal general del Estado. En ese informe rechazan, por ejemplo, que la amnistía sea aplicable, al menos por el delito de malversación, a Carles Puigdemont, entre otros. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pero, Pedro, la crítica de estos fiscales va más allá de lo puramente técnico, porque opinan también en su informe que esta es una ley que genera crispación, o dicen también que la sociedad está en contra, o hablan también de las contradicciones de Sánchez, aunque no lo nombran directamente. Sí, el documento dice que la amnistía no formó parte del debate electoral ni se consultó a la ciudadanía. Es un escrito de más de 100 páginas. Añaden que precisamente porque no se consultó a la ciudadanía y porque no formó parte del debate electoral ha habido un rechazo ampliamente mayoritario en la sociedad española que ha generado crispación y confrontación. Es una moneda de cambio, dicen. Y sin citar al PSOE, recuerdan que se opuso a la amnistía antes de las elecciones, pero que luego hizo un cambio brusco de opinión para hacer de la necesidad virtud, que seguro que esta frase os suena. Que el delito de malversación no encaje en la amnistía no es la posición oficial de la Fiscalía, es la de los 4 fiscales del procés. Esta postura puede cambiar. Cuando la ley se publique en el BOE, el Supremo dará 10 días a las partes para que informen oficialmente y después resolverán. Pero sí es cierto, Ángels, que esta tesis no es nueva. Decíamos ayer en el abierto que el Supremo no acogió la reforma del Código Penal que iba en un sentido muy similar al de la ley de amnistía. En ese caso era el de rebajar y no amnistiar una condena por malversación siempre que no hubiera enriquecimiento personal, y no se aceptó. De repetirse ese escenario en el Tribunal Supremo, Puigdemont seguiría en la misma situación que ahora y se enfrentaría a una pena de hasta 12 años de cárcel. Pedro, gracias.
A vosotros. Luego están las reacciones políticas. La reacción del Partido Popular, Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Que ayer anunció que va a recurrir la amnistía al Constitucional. La gracia es que quien lo anunció fue Isabel Díaz Ayuso, que se adelantó a Feijóo y dijo que el recurso lo presentarían las comunidades que gobierna el Partido Popular. Sí, aunque en Génova restan valor al anuncio de Ayuso porque dicen que ya todos los presidentes autonómicos habían dejado claro que irían al TC. En cualquier caso, ni los recursos al TC de las comunidades autónomas ni el recurso que planteará el PP a nivel nacional desde el grupo parlamentario van a ser inminentes. Tienen 3 meses de plazo desde que la ley de amnistía se publique en el BOE y además no tienen la presión de Vox, que carece de diputados suficientes para poder plantear un recurso. Así que el plan de los populares pasa por esperar a que sean los jueces quienes abran fuego contra la ley, principalmente con cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PP quiere recoger los argumentos de los jueces en su recurso, aunque en el fondo, Ángeles, en Génova dan por hecho que el TC va a avalar la amnistía, porque los populares siguen hablando del alto tribunal como de un órgano al servicio de Pedro Sánchez, en línea, lo recordaréis, con estas declaraciones de González Pons el pasado mes de enero. El cáncer del Estado de Derecho hoy se llama Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, y algún día puede que el Partido Popular acabe planteándose no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse en ninguna sentencia porque el descrédito en el que están cayendo es histórico. Recordamos que Pons aclararía después que el PP sí recurrirá a la ley de amnistía, pero, como decimos, no tienen ninguna prisa. Feijóo, de momento, va a agitar la ley de amnistía en un encuentro con von der Leyen mañana en Santiago de Compostela, donde la presidenta de la Comisión Europea participará también el sábado en un mitin del PP. Mariela, gracias. A vosotros. Ayer el Gobierno presumía de la aprobación de la ley de amnistía. Ana Fernández Vila, habla de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Fue en un mitin, está Pedro Sánchez en un mitin de la campaña para las europeas y llegó a decir que lo que se aprobó en el Congreso, la amnistía, representa los valores del Partido Socialista. Hace hincapié en lo que supone esta ley para la convivencia. Ese es el mensaje, ¿no?, que quiere trasladar ahora el Gobierno, que la amnistía es la garantía para la convivencia. Sí, la ley todavía no ha entrado en vigor, pero el Gobierno cree que la amnistía ya está funcionando, que abre una nueva era en Cataluña. Eso dijo el ministro Bolaños ayer por la mañana, y por la tarde Pedro Sánchez, en un mitin en Baracaldo, identificaba, como decía Sánchez, al PSOE con los valores que creen que representa la ley. Lo que ha ganado hoy, como ganó el pasado 23 de julio, son los valores que representa el Partido Socialista, que son el avance social y la convivencia. Porque gracias a esa apuesta por la convivencia y por las respuestas sociales a la crisis, hoy España está más unida y es más próspera que en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular. No está convencido de que la aprobación de la amnistía en plena campaña de las europeas no les va a penalizar. De hecho, lo que nos dice el PSOE es que están detectando que se está estrechando su distancia con el PP y que es posible la remontada. Ayer lo verbalizó el propio Sánchez y eso explica que el presidente haya decidido volcarse en esta segunda semana de la campaña. Casi va a duplicar los mítines en los que tenía previsto participar. Creen que pueden dar la sorpresa a las europeas, eso en el corto plazo, pero en el medio y el largo plazo se asumen en el Gobierno que siguen sin tener garantizada la estabilidad de la legislatura. Cuando arrancó la tramitación de esta norma hace 6 meses en Moncloa, contaban con que esta ley permitiría quitarle el freno de mano a la legislatura. Eso decían, pero se les han cruzado las elecciones catalanas y son conscientes de que las complicadas negociaciones y la todavía más complicada situación interna de los partidos independentistas les hace imprevisibles. Eso nos dicen tanto en el PSOE como en Sumar, así que no les va a quedar más remedio que ir paso a paso, votación a votación, como les avisaban ayer precisamente desde Junts. Ana, gracias. A vosotros. Vamos a ir por partes con el análisis, porque yo quiero empezar con ese informe que han presentado los 4 fiscales del Tribunal Supremo, los que llevaron la causa del procés, Mariola, porque llama mucho la atención los términos del informe, términos no solo jurídicos, no solo técnicos, sino también términos políticos. Bueno, es un informe absolutamente extravagante y absolutamente, digamos, fuera de lo convencional también. Aquí también transitamos por territorio ignoto. La Fiscalía, y vale la pena recordarlo, es un instituto que está ordenado jerárquicamente para realizar una función relevante dentro de lo que es el proceso principalmente penal, aunque no solo. Y hay que garantizar, lo dice la Constitución y lo dice el Estatuto de la Fiscalía, la unidad de acción. Y desde luego estos 4 fiscales que han jugado un papel muy relevante dentro del proceso, del procés, no son
los competentes, ni Claro. constitucionalmente hablando, ni en función de lo que dice el Estatuto de la Fiscalía, para fijar la unidad de acción. Le corresponde al fiscal general del Estado. Estas son las reglas del juego de nuestro modelo constitucional y de nuestro modelo de fiscalía. Por lo tanto, este informe es extravagante. Este informe desborda el marco de actuación ordinario de la Fiscalía. Y solo desde esta aproximación puede juzgarse. Luego ya los detalles, entrar ya en la parte de componente técnico que pueda tener y ya los elementos de opinión acerca de lo que creen esos 4 fiscales que piensa la sociedad sobre la ley de amnistía, pues es rocambolesco. Porque es que la ley está aprobada por el Parlamento y en términos de legitimidad democrática poco más cabe decir. Su aplicación luego ya llevará las vías adecuadas y, si es caso, se podrá plantear los recursos pertinentes. Pero es un documento absolutamente extravagante. Aroca. Bueno, yo voy a decir casi lo mismo, pero con otras palabras. Yo creo que estos fiscales que se han pronunciado, yo diría, aparte de extravagante, de manera estrafalaria, lo que han hecho es quitarse las vestiduras litúrgicas del Ministerio Fiscal para ponerse la camiseta del partido judicial o de otro partido. Pero de momento, en mi opinión, como ciudadano de este país, no me siento representado por unos fiscales que se pronuncian en esos términos, porque se extralimitan y se salen de su pellejo constitucional y de su pellejo estatutario. Por tanto, solamente la comento dentro de misceláneas, digamos, no desde el punto de vista de que me sienta concernido como demócrata ni como siquiera como aficionado al derecho, ¿no? Eso por una parte. Después, claro, el texto sorprende porque pero el Poder Judicial que emana del pueblo y emana del pueblo a través del Poder Legislativo, que se pregunten ellos todavía de dónde procede la legitimidad de lo que se ha propuesto y de lo que se ha aprobado en el Poder Legislativo, demuestra que tienen un concepto bastante estrecho, si no extravagante, de lo que es la democracia. Es decir, ¿le parece poco a los señores fiscales el voto que se ha producido en el Parlamento? 172 votos creo que han sido a favor de la ley de la amnistía, ¿no? 177, perdón. 177 votos en un Parlamento que es el resultado de la voluntad democrática directamente manifestada por la ciudadanía del Estado español. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco los resultados de Cataluña? O sea, ¿cómo se expresa la voluntad del pueblo que ellos pretenden haber oído para pronunciarse en esos términos? ¿A qué voluntad del pueblo se refieren? ¿A las manifestaciones del PP? O sea, ¿qué estamos? La política ha dejado de ser el resultado de la votación del pueblo y ha empezado a ser el conteo de los interesados, de los asistentes a una manifestación. Yo creo que el Poder Judicial en general y los fiscales que se integran dentro del Poder Judicial deberían de hacer una reflexión colectiva sobre el deterioro y la falta de reputación que están teniendo cada día más los jueces y fiscales de este país. No todos, pero desde luego una mayoría muy significativa. Porque además estamos hablando de 4 fiscales con prestigio en la carrera judicial. Muchos de ellos han tenido puestos clave en las instituciones judiciales y por lo tanto estamos hablando de gente que conoce el derecho. Pero ellos saben mejor que nadie que si ese escrito lo presenta al tribunal que les aprobó la oposición, lo hubiera echado para atrás. Hubiera suspendido la oposición y ninguno sería fiscal. O sería fiscal en Camerún, de Camerún. Y sobre todo hay una cosa que me llama la atención, para no abundar en la idea que llegáis vosotros, es el momento elegido. Es decir, justo el mismo día en que el Parlamento autónomamente, porque hay separación de poderes en España, toma una decisión trascendental, haces un escrito de 100 folios para aguar la fiesta, por así decirlo, entre comillas. La verdad que no hay otro momento. No hay otro momento cuando ni siquiera la ley está publicada en el Diario Oficial de las Cortes, ni está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, tú haces ese documento ahora, alguna razón no de carácter jurídico, sino de carácter político hay. Y yo creo que por eso me entristece que gente que ha estado, como el fiscal Javier Zaragoza, en algo tan importante como la lucha contra la corrupción, jugándose la vida incluso, porque estamos hablando de mafias, es decir, caiga en esta cosa tan burda como es hacer escritos de carácter político y no jurídico. Mira, una de las 4 fiscales que han firmado este documento fue fiscal general del Estado. Si ella, en su condición de fiscal general del Estado, hubiera tenido a 4 fiscales que actuaran de esta manera, seguramente las hubiera considerado prácticamente en rebeldía,
porque atentan contra esa unidad de acción y contra esa conformación de la Fiscalía como un instituto jerárquico, que es lo que dice la Constitución que debe ser esa institución. Que no nos gusta, que la institución no nos convence, que las reglas las cambiamos. Habrá que ir al Parlamento, discutirlo. Modelo americano. Efectivamente. Los fiscales responden al pueblo. Pero más allá por no incidir en esto, que es que esto es una obviedad para cualquier jurista, o sea, es que esto es de primero de derecho. Vamos a otro elemento que a mí me parece clave y que marca también la situación en la que nos encontramos con la Fiscalía y también con el Poder Judicial, que tiene que ver con que algunos jueces y algunos fiscales supuran por una herida, que es la de no haber conseguido poner entre rejas a quien consideraron que habían cometido un delito. Y esto es algo, digamos, bastante grave. ¿Por qué? Porque los profesionales del derecho están reclutados, seleccionados y entrenados para que lo que les toca abordar no les genere ningún efecto emocional. Claro. La justicia es ciega. Se representa así precisamente para que no haya otro elemento que no sea el derecho y la aplicación del derecho, lo que en esos profesionales del derecho les invite a hacer bien su trabajo. Estos pronunciamientos de estos fiscales en este escrito y algunos comportamientos que hemos visto en algunos jueces, lo único que evidencian es que han perdido esa capacidad técnica para poder abordar un proceso muy complejo que a todos nos interpela, que a todos nos provoca alguna emoción, pero que a jueces y a fiscales precisamente no les tiene que provocar ninguna. Y si alguna emoción les provoca, tendrían que apartarse de la causa. Aroca. Hombre, sobre una de las cosas que ha dicho sobre la justicia, la investigación oftalmológica ya descubrió hace mucho tiempo que la justicia no era ciega, sino que era tuerta. O sea, que ve por un ojo más que por otro. O sea, que eso ya está demostrado y yo creo que ya... ¿El derecho o el izquierdo? Bueno, ¿por qué le provocas? Bueno, lo que está claro es que ve por un ojo más que otro. Eso ya lo ve todo el mundo. Segundo, lo que tú decías y que yo dije de otra palabra, de que los jueces y los fiscales han salido de su pellejo constitucional, tiene que ver con algo que acuñó Pierre Bourdieu en una ocasión, llamándole a todo este tipo de funcionarios la nobleza de Estado, ¿no? O sea, porque ellos piensan que son más que jueces, ellos piensan que son más que fiscales, ellos piensan que son más que el Poder Judicial, ellos piensan que son los guardianes del Estado. Y por tanto, cuando ellos deciden por encima y muy por delante de su propia función jurisdiccional y su propia función constitucional que algo le va mal para el Estado, actúan. Y actúan muchas veces a campo otra vez, por la trocha. Por eso, la institución de la amnistía y del indulto llega a casos muy importantes. Decía antes Carlos, hablando de Estados Unidos, que era un sistema de contrapesos. Cuando Gerald Ford concedió el perdón presidencial a Richard Nixon, en todo lo que se escribió se dijo una cosa que yo siempre retuve. Decía que el ejercicio del perdón por parte del presidente de la República, en este caso el presidente Gerald Ford, era un ejercicio de contrapeso al Poder Judicial. Por tanto, nada de eso debe de extrañarnos. O sea, efectivamente los contrapesos funcionan y forman parte de la naturalidad del sistema democrático, incluido el Poder Judicial. Y por último, una anécdota con respecto a los jueces. La he contado otras veces. Se cuenta que la señora Margaret Thatcher, que había decidido emprender la guerra contra las Malvinas, se encuentra en una recesión con varios miembros del equivalente en el Reino Unido a la Junta de Estados Mayor. Y un militar de altísima graduación se fue hacia ella, se cuadró, pegó un taconazo y le dijo: Presidenta o Primera Ministra, no estoy de acuerdo con que usted haya declarado la guerra de las Malvinas. Y le dijo la señora Thatcher, y dice que ya no la votaré más. Quiero decir, es que si los jueces y los fiscales no están de acuerdo en esta ley, que no voten más a Pedro Sánchez. O sea, que no lo voten más. Es que no le queda otro papel. Su papel es distinto. Si no le gusta esta ley, si no le gustan las decisiones políticas de este gobierno, que no lo voten. Que voten al suyo. Pero que hagan su trabajo. Dejadme que haga una pausa porque nos queda todavía una bata. Hemos escuchado las reacciones tanto del Partido Popular como del Gobierno después de la aprobación de la ley de amnistía, pero nos queda por conocer todavía las reacciones de los independentistas, porque además ayer hubo declaración tanto del presidente Pere Aragonès de Esquerra Republicana de Cataluña, del todavía presidente, y también de Carles Puigdemont.
final ya de este abierto con Mariela Urrea, con Javier Aroca y con Carlos Sánchez. Nos faltaba por conocer las reacciones posteriores a la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Nos faltaba por conocer las reacciones de los independentistas, satisfechos, pero... Siempre hay un pero. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y el pero es que no se conforman con la amnistía. Esquerra repite que el objetivo es la independencia de Cataluña. Puigdemont dice que el camino solo acaba de empezar. Da por hecho, además, que no será fácil. La amnistía, insisten, es solo una parte de ese camino. Sí, la primera lectura que han hecho los partidos independentistas es positiva, de satisfacción. De hecho, en estas últimas horas se han podido ver por primera vez en mucho tiempo muestras de apoyo y de complicidad entre Junts y Esquerra. Pero a pesar de eso, como decías, todos saben que la aplicación de la amnistía no será coser y cantar. Ya lo decía ayer Gabriel Rufián desde el propio Congreso de los Diputados. Encara queda un partido per votar. Cuando decía que aún queda un partido por votar la amnistía, que es el Partido Judicial Español, y todo el mundo sabe que votará y sabe lo que votará. Unos y otros, Esquerra y Junts, han apelado a la justicia a alinearse con sus homólogos europeos y aplicar la amnistía sin matices. Lo piden, pero a la vez están convencidos de que no será así, como ha dicho Carles Puigdemont desde Waterloo. El camí a recórrer no és precisament un camí de roses. El camino que queda por recorrer no es precisamente un camino de rosas, decía Puigdemont, y cuando Puigdemont y el resto de líderes hablan de que todavía queda un recorrido, que hay que avanzar, quieren decir un referéndum vinculante para conseguir la independencia de Cataluña, como cuando Pere Aragonès decía... Però l'amnistia per si sola... que la amnistía por sí sola no resuelve el conflicto entre el Estado español y Cataluña. La amnistía sí que ha permitido, como os comentaba antes, rehacer una cierta complicidad del independentismo, que hoy a mediodía se va a volver a ver en el patio de la antigua cárcel Modelo de Barcelona, donde se van a reunir unos y otros en un acto para ofrecer una imagen de unidad y leer un manifiesto conjunto. Esto recordemos, en puertas de la Constitución, de la Mesa del Parlamento, y después intentar tener un candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat. Sergi, gracias. Gracias a ti. No deja de ser curiosa esa imagen de unidad del independentismo ahora, con lo que han pasado y con lo que han vivido los dos partidos independentistas, recordemos, con ruptura de gobierno incluida. Pero una vez, Carlos, ¿tú crees que conseguida la ley de amnistía, que era el objetivo especialmente de Carles Puigdemont, puede confiar Pedro Sánchez en ellos para la estabilidad de la legislatura? Desgraciadamente no. Yo creo que, sobre todo por la parte de Puigdemont, me parece que es absolutamente imprevisible. Es decir, eso lo ha demostrado en los últimos años y creo que va a depender mucho de cómo vaya en el terreno judicial toda la aplicación, o la inaplicación, mejor dicho, casi, de la ley de amnistía. A mí lo que me llamó la atención ayer es que tanto Nogueras como Rufián, creo que dijo Rufián la derrota del régimen del 78, y Nogueras habló de que no existe la democracia española. Pero la democracia española es precisamente la que ha aprobado la ley de amnistía. Es decir, y que no se los olvide nunca. Es la decir, que les permite a ellos decir claro, lo que dicen. Esa generosidad. Es que sin democracia ellos no podrían decir eso. Claro, esa generosidad que ha demostrado la democracia española con ellos, que cometieron gravísimos delitos, y no simplemente, por lo más importante que es la normalización, el vivir como una convivencia en paz en Cataluña, se haga esa decisión que no nos gusta a nadie. ¿A quién le va a gustar amnistiar a alguien que ha cometido delitos? A nadie. Pero hay un bien superior, que es la convivencia en Cataluña. Yo creo que cuando ellos lo plantean es simplemente retórica. Están en elecciones Parlamento Europeo ahora, hay un debate sobre quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat, es pura retórica. Pero que no olviden nunca que es la democracia española la que les permite hablar en el Parlamento y la que permite dar esos actos de generosidad como se ha demostrado en los últimos años. Yo creo que a los independentistas hay que tomárselos en serio, pero no al pie de la letra. Porque si uno se empeña en leer al pie de la letra cada una de las cosas que dicen en momentos clave, y ayer era un momento importante, entre otras cosas porque el Gobierno se ha dejado muchos pelos en la gatera, ha hecho una apuesta política muy costosa, también para el propio Partido Socialista en materia de la ley de amnistía. Pues bien, si uno está esperando del independentismo y sus declaraciones algo razonable, pues obviamente no lo encuentra. Encuentra más provocación, encuentra una retórica, decías, Carlos, en definitiva encuentra un mensaje que va a los suyos, pero además a los suyos, a los más cafeteros. Por eso hay que tomárselos en serio, pero no al pie de la letra, si no quieres un poco trascender ese caldo de cultivo que no te lleva otra vez más que al enfrentamiento, ¿no? A mí me parece que hay una noche clave para ver cómo se despeja la cuestión catalana, que es la noche del 9 de junio al 10 de junio, no solo por los resultados de las elecciones
al Parlamento Europeo, donde el Partido Popular pues se juega mucho, sino también porque se acaba el plazo para configurar la mesa del... El día 10 se constituye el Parlamento de Cataluña, la mañana siguiente. Y se estará ultimando las negociaciones de la mesa. ¿Quién va a presidir la mesa de Cataluña? ¿Y por qué esta figura es importante? Porque es el que tiene capacidad para llamar al candidato a presidir la Generalitat. Por tanto, vienen unos días de mucha intensidad política que configurarán un poco el escenario global de la sostenibilidad de la legislatura. Aroca. Bueno, utilizando las propias palabras de Aragonés, el conflicto catalán no se va a acabar nunca. Pero no se va a acabar nunca porque es que comenzó en la noche de los tiempos. El que no lo tenga claro, que lea, por ejemplo, la biografía del conde duque de Olivares, que era el valido primer ministro de un Austria, no precisamente de un Borbón, y que ya nos contó las vicisitudes que tuvo con los reinos de Cataluña, ¿no? Por tanto, siempre va a haber un número importante de independentistas en Cataluña, y yo creo que eso, hasta cierto punto, es hasta una riqueza para el Estado, ¿no? Pero yo me fío también un poco de las verdaderas intenciones de estos movimientos independentistas, ¿no? Porque después se reúnen en esa especie de timbas presupuestarias con los que tienen el poder en el centro y siempre salen ganando. Que nos lo digan a nosotros los andaluces, que lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Como cada timba presupuestaria siempre sale alguien perdiendo, pero nunca dejan de ganar algunos sectores de la sociedad catalana. Dicho esto, hombre, lo que hay que observar con mucho interés es el resultado de las últimas elecciones en Cataluña para saber qué piensan los catalanes. Es que eso es vital. Lo digo como lo he dicho con los fiscales. Si los independentistas catalanes y catalanes en general desconocen el resultado de las últimas elecciones y no lo acaban de escrutar como se debe de escrutar, bueno, pues ideas como lo de la mayoría social, algunas veces bien esgrimida por sectores independentistas catalanes, se desvanece. Luego, trabajemos en el realismo que nos impone también una sociedad democrática. Y una sociedad democrática nos pone un realismo que es de primera línea, que es la voluntad expresada por la gente. Y los catalanes se han expresado de una determinada manera y hay que respetar a los catalanes. Los primeros que tienen que respetar a los catalanes son los independentistas. Y solo hay que recordar lo que ocurrió en las 2-3 semanas del año, en octubre del 17, hasta la declaración fugaz de independencia. Es que se pateó los derechos de las minorías en el Parlamento catalán por parte de los independentistas. Es decir, claro, cuando hablan de democracia española, que evidentemente es mejorable, ahí se vulneraron todos los derechos. Ahí se vulneraron todos los derechos, como demostró, y afortunadamente el Tribunal Constitucional lo frenó. Es decir, pero en aquel momento, esas 2-3 semanas, digamos, de las leyes de desconexión con España, eran absolutamente ilegales y despreciaban a las minorías. Es decir, claro, ahora que ellos cuestionen la democracia española, pues la verdad que es una paradoja. Pero, insisto, vale la pena tomarlos en serio, pero no al pie No, de para la aquello letra. fue en serio, en el mes de octubre del 17 fue en serio. Bueno, tan en serio como que se activaron todos los instrumentos de coerción federal que están configurados en la Constitución y se vio claramente la fortaleza del Estado. Debería de haber una figura en la política que fuera la independencia a prueba. Sí, claro. O sea, una diferencia a prueba, un test. 6 meses independiente. Mejor no. Y ahora, pero espérate, no des ideas. Los experimento con gaseosa. Con una peculiaridad, que luego los demás decidimos si se integran o no. Bueno, lo digo esto en plan de broma, porque muchas veces hay que imaginarse la política para comprenderla. Hubo una encuesta en Francia sobre la independencia de Córcega, y la mayoría de los franceses dijeron que sí, que le dieron la independencia. Dejadme un último minuto para actualizar una cuestión de la política internacional que es noticia de las últimas horas y que es muy importante porque es muy relevante la última decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos para apoyar a Volodymyr Zelensky, y es que Joe Biden ha autorizado a Ucrania para que utilice armamento estadounidense en los ataques que ejecute sobre territorio ruso. Lo publica hoy Político. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Y esta madrugada Ucrania ha ejecutado un ataque aéreo sobre instalaciones petroleras en Rusia. Sí, sobre una infraestructura situada en la región de Krasnodar. Moscú ha contraatacado después, volviendo a apuntar hacia Kiev, donde ha dañado una planta eléctrica. El caso es que el cambio de estrategia de Estados Unidos sobrevuela la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, que está ya en este momento en marcha en Praga. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, acaba de referirse a ello a su llegada. This is
Esto es aún más urgente dado que Rusia ha abierto un nuevo frente y es muy difícil para Ucrania defenderse si no tiene permiso para utilizar armamento para repeler esos ataques. Esperamos que responda de forma acorde a la legalidad internacional y de modo responsable. Veremos si hay acuerdo hoy con el nuevo paso de Estados Unidos. Alemania, Italia o Bélgica aún son reticentes a dar ese permiso al ejército ucraniano. De hecho, acaba de hablar también la ministra de Exteriores germana, quien ha apelado al derecho de Ucrania a mejorar su defensa aérea contra los misiles rusos, pero avisan a Lena Baerbock de que eso no implica en absoluto actuar sobre territorio ruso. Antonio, gracias. Hasta ahora. Siempre está nublado y tienes fe en el sol. El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie a quien llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a que más da. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Quien dice no. Vamos a ir terminando ya este abierto. Nos queda todavía mucho programa por delante desde el Centro de la Cultura del Rioja, aquí en Logroño. Vamos a hablar de Dialnet, vamos a hablar de fútbol. Se ha venido Antonio Martínez Asensio, no con toda la biblioteca encima porque es demasiado grande, pero ha cogido un autobús, lo ha llenado de libros y se ha venido hasta aquí. Y después el concursazo, la auditoría con Aitor Albizua. Nos queda todavía mucho antes que terminar este programa. Lo primero, despedir a Javier Aroca, muchísimas gracias. Carlos Sánchez, muchísimas gracias. Puedes ir a pasear por Logroño a ver si te encuentras alguna antigua novia, por ejemplo. No estaría mal, no estaría Creo mal. que se va a encontrar ante a un cabo. Tú date una vuelta a ver qué te encuentras. Y a ti, Mariola, voy a pedirte que te quedes todavía un ratito más, Claro porque que sí. vamos a hablar de lo que es esto, de lo que es Dialnet, de esta herramienta fundamental para la investigación. Vamos a hablar de ello a la vuelta. Muchísimas gracias. No se vaya nadie de aquí, no les estoy despidiendo. Pobre de ustedes que se muevan, que nos queda todavía mucho. Hacemos una pausa, el boletín y seguimos. Aplauso para ellos. La pesadilla no tiene final. El espectáculo ha de continuar. Lo vuelves a intentar, te sale tan mal. Vuelve a amanecer otra vez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.